Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a la realidad de Ayacucho, explorando sus prácticas culturales, sociales, políticas e investigativas en torno al desarrollo dentro de la región. En esta ocasión lo vamos a explorar en torno a la celebración del Año Nuevo Andino, sus significados, y para ello estamos con el profesor Lucio Alberto Sosa Vitulas. Hola, ¿cómo está, profesor? Qué gusto verte a los tiempos y dispuesto a la temática que me plantea, ¿no? Y recibo un saludo siempre desde la tierra, desde la yachta, como dirían en tu tierra. Muchas gracias. Hoy queremos explorar un poco en qué significa el Año Nuevo Andino. A ver, tendríamos que un poco plantear, ¿no? Cada grupo étnico, cada grupo cultural tiene su propia forma de entender el tiempo y el espacio. Y en este caso, la comprensión del tiempo está en función, digamos, al comportamiento de la luna y al comportamiento del sol, ¿no? Evidentemente, en todas las culturas tienen sus propias formas de entender, pero en el caso del mundo andino, ¿cierto? El inicio de la época del frío, si vamos a utilizar y no utilizar los términos occidentales, la época del frío, ¿no es cierto?, empieza hoy, ¿cierto? Pero eso coincide, ¿no es cierto?, enormemente con el inicio del año nuevo, vamos a llamarle andino, ¿no? Ahora, a decir de Enrique Urbano, lo andino es muy heterodoxo, ¿no? Y es muy polisémico. Sí, y en torno a esta misma concepción, ¿cómo así surge la necesidad de nombrarlo? Porque entiendo yo que por procesos de evangelización, las muchas festividades que han sido bastante reconocidas como el Inti Raymi, ¿no? Han sido desplazadas por otro tipo de manifestaciones culturales producto de la evangelización, como el Corpus Christi, el San Pedro, el San Juan. Y ahora, en los últimos tiempos, hay una apuesta, quizá ha estado siempre presente, pero hay la manera de nombrarlo propiamente dicha como un año nuevo andino. Es cierto, el proceso de evangelización con la llegada de los españoles ha generado todo un trastoque de las actividades que se desarrollaban en esto que llamamos el Imperio Inca, ¿no? Entonces, dentro de ellas sí, pues, habían diversas formas de manifestación sociocultural y religioso. Y dentro de las manifestaciones religiosas está claro que había, digamos, una pleitesía al conjunto de demiurgos que consideraban las poblaciones andinas, ¿no? O sea, mi celebración, mi ritual y mi reconocimiento, digamos, al aporte para mi vida, al río, al cerro, al viento, al agua, ¿ciertos? Y evidentemente, digamos, en torno a eso se desarrolla un conjunto de actividades como los que has mencionado. Pero a su vez, ¿no es cierto? El punto central de entender, digamos, el tiempo tiene que ver con la posición del Sol y la Luna, ¿no? Entonces ahí no nos han ganado los españoles, diríamos, ¿no? Más bien se ha superpuesto, ¿no? Ya está bien, ¿no es cierto? Oye, la fiesta de las cruces, bueno, trae tu santo, lo ponemos, pero sigue la deidad, digamos, al cerro, ¿no? Algunos le llamarán, pues, Huamani y otros le llamarán Apu. Hay un debate más académico y no de contenido, ¿no? Porque si revisamos un poco la literatura, ¿no? De los diccionarios de González Holguín y de Ludovico Bertoni, o sea, vamos a quedar un poco sorprendidos, ¿no? De la forma en que, digamos, dataron esto, ¿no? Y en realidad, como te digo, no solo es la fiesta, ¿no es cierto? Mayo significó casi digamos, remirar a estos demiurgos, ¿ya? La fiesta del Cusco sí es imponente, es importante, ¿no? Pero ya es una creación intelectual, ¿no? En la magnitud, ¿no? Sé que para este año ya han hecho unas modificaciones, que el niño va a besar la mano, en fin, pero digamos, está bien, ¿no? Está bien.
y eso es parte de la revitalización de las culturas o de las etnias, ¿no? Pero con todo, creo yo que las fiestas continúan, ¿no? O sea, es cierto, yo voy a hacer el Yarhaspi, pero allí, ¿no es cierto? Es un reencuentro con el ojo del agua, ya le llamaríamos con el Puquio, ¿no? Y estoy reconociendo de que eso es importante y por eso es que voy en grupo, por eso es que voy, digamos, ataviado con todas las cosas, ¿no? Entonces, eso es una práctica, digamos, casi en todo el Panamá andino, ¿no? Claro, y dentro de estas políticas culturales de reivindicación, así como se da en el Cusco mucho más enfocado para el turismo, ¿no? Principalmente con toda esta propuesta intelectual bueno, influenciado por el indigenismo, hay, creo que una creciente uso del Año Nuevo Andino o en otros casos como el Raimi mismo, como el Yacuraimi, el Vilca Raimi y así entre otras que se van celebrándose durante estas fechas de mayo, de junio y ahora el DDC, por ejemplo, está promoviendo también el Musuhuata, ¿no? Que es igual el Año Nuevo Andino en la celebración a través de estas propuestas. Y en el caso de Ecuador, el Inti Raymi ha resonado mucho más y es como una apuesta y acceso a ciudadanía y es además algo relacionado con los movimientos indígenas, que hace de que en determinadas regiones se den y se enfaticen una determinada categoría y en el caso de Perú de que pueda ser quizá a lo mejor un poco mucho más disperso. Yo creo que, digamos, a ver, lo que fue el territorio inca, ¿no es cierto? Hoy está dividido pues en varios países, ¿no? Y los países asimismo con digamos, con una pegada muy fuerte de ideología de los libertadores, entre comillas, ¿no? De San Martín, Bolívar, ¿no es cierto? O sea, creímos de que hay que crear nuevas identidades y se crearon nuevas identidades, pero no hay que olvidar en el caso del Ecuador a Manuelita Sáenz, ¿no? Que fue desde niña a los 9 años y ahí con los revoltosos, ¿no? Por la libertad y la construcción de la nación latinoamericana, ¿no? Que eso era un sueño, digamos, que podríamos conversar en otro momento, pero digamos, lo que ocurre es que cada grupo étnico empieza a recuperar, ¿no es cierto?, su pasado a partir de eso que llaman, ¿no es cierto?, Hans van den Berg y otros autores, ¿no es cierto?, del baúl cultural, ¿no es cierto? Como yo, eso que creo que es mío, me lo apropio y lo reconstruyo, ¿no? En el caso del Cusco es mucho más, como lo has mencionado, digamos, mirado hacia el turismo, ¿no? Y les ha resultado, ¿no? En el Cusco cualquier cista o cualquier cosa que signifique del pasado inca, ¿no es cierto?, se revaloriza y hay una conciencia, ¿no es cierto?, de ser una ciudad heredera de una cultura, si tú quieres, ¿no es cierto?, milenaria. Pero aquí en Ayacucho, ¿no es cierto?, las gentes no tienen conciencia y por eso es que cada día, ¿no es cierto?, riegan sus casas o sus casonas y claro, lo más lógico es que se va a cambiar y van a construir, ¿no? En el caso de Quito, por ejemplo, ahí hay una conciencia mucho más fuerte, ¿no? O en Cajamarca, ¿no? O en Potosí, ¿no? Pero, digamos, son estas identidades las que se reencuentran, ¿no? Y yo creo que el primer hecho que ha ocurrido es que en esto que le llamamos pan andino, ha surgido a partir de la música, ¿no es cierto?, una reconstrucción de la cultura, digamos, un reafirmar de la cultura, ¿no? Oye, es increíble como jóvenes, ¿no? En Lima, en Trujillo, en Arequipa, ¿no es cierto?, salen en las noches, digamos, a hacer sus grupos culturales y empiezan a practicar. Ese es un primer hecho. Pero el segundo hecho es que eso, ¿no es cierto?, va a arrastrar a la familia y la familia se involucra, ¿no? Tú has estado aquí en Ayacucho y la colonia puneña saca en carnavales sus caporales, su morenada, ¿no? Y de pronto que era un grupo de más o menos como de 70, 80, digamos, activistas
folclóricos, hoy rebasa los 600, ¿no? Y eso va a pasar en todos los lados, ¿no? Y si tú quieres, en el Perú, por ejemplo, la marinera ha sido desplazada por estos grupos, digamos, étnicos que se han posesionado, ¿no? Podríamos llamarle, es una nueva reconquista de los espacios. Entonces, eso ha servido para, digamos, reconstruir varios hechos, ¿no? Claro, está la Virgen del Socavón, por ejemplo, está la Virgen de la Candelaria, está la Virgen de, por no mencionar más, ¿no? Pero en torno a eso se reconstruye la red social, en torno a ello, digamos, empieza la práctica de la solidaridad, ¿no? En torno a eso, ¿no es cierto? Empiezan las relaciones, eso que Murra llamaba, ¿no? Del control de los pisos ecológicos, ahora es el control de las redes sociales a partir de estas actividades, ¿no? Sí, ahora enfatizándonos mucho más a cómo surge la celebración del Año Nuevo Andino en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Cuál ha sido esta apuesta política, cultural, social de reivindicar esta celebración en un espacio universitario? Mira, bueno, el autor de todo esto es el colega Roberto Córdoba, ¿no? Que un día me dice, ¿no? Oye, tú eres aymara, yo soy quechua, y la nación peruana, ¿no es cierto? Es como diría Arguedas, ¿no? Somos todas las sangres, ¿ya? Oiga, tenemos que hacer algo que, digamos, nos identifique. Y quizá yo con escepticismo al inicio, ¿no? Le digo, pero estás en Ayacucho, le digo, ¿no? O sea, es una mistura de migraciones, pero es un poco de todo, ¿no? Así que surgió la propuesta de como escuela de antropología social con los estudiantes, ¿no? Y con las gentes que podían, digamos, a conjuncionar actividades, ¿no es cierto? Porque lo hacían individualmente, ¿no? Había un grupo que se iba, digamos, a Cuchimayo, otro que se iba a La Picota, o sea, pero eran acciones muy sueltas, ¿no? Y dijimos, oye, hay que hacer una actividad que, como academia, digamos, lo hacemos, ¿no? Y lo planteamos. Claro, el primer año no fue con mucho éxito, pero el segundo año ya tuvo participación de estudiantes, de profesores. El tercer año, o sea, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Ya fue una conjunción del conjunto de instituciones que se reclaman herederas de la cultura, voy a poner ayacuchana, andina, ¿ciertos? Y eso sirvió a que ya no solo, digamos, había un grupo de jóvenes, digamos, haciendo el pago a la tierra, que no es otra cosa que el reconocimiento, ¿no es cierto?, de lo que me da la tierra, ¿no es cierto?, lo que dice Hans van der Ver, o sea, la tierra no da así nomás, o sea, yo tengo que armonizar, ¿no es cierto? Yo tengo que equilibrar mi relación con la naturaleza. Oye, el discurso de hoy, ¿no es cierto?, dice, oye, tienes que estar bien con tu entorno, hizo 26.000, ¿no? Entonces, eso, ¿no es cierto?, había que concretizarlo. Entonces lo hicimos. Entonces, y después, para ya pasado la pandemia, ¿no es cierto?, ya sí tuvimos participación de la alta dirección de la universidad, de la oficina de proyección social, de responsabilidad social, y de no solo de la escuela ya, o sea, éramos ya más de 8 o 9 escuelas, ¿cierto? Los que participábamos con mucho entusiasmo, profesores, profesoras, administrativos, personas de otros colectivos, ¿no? Que aunaron su esfuerzo, ¿no? Este año, y me adelanto, ¿no? Vamos a hacer una celebración muy cortita, muy pequeña, porque la universidad está en un proceso de expansión de sus aulas y de sus locales, ¿no? Entonces, el espacio donde nosotros hacíamos anualmente, que era un espacio abierto a la entrada, en la puerta 1, ¿no es cierto? Hoy está con maquinaria y está con, digamos, desechos del trabajo que están haciendo, pero hemos convenido de que este año vamos a hacer exclusivamente con personas invitadas especiales y con un grupo de estudiantes de la Escuela de Antropología, ¿no? Apoyados con el centro de estudiantes, ¿no? Entonces, fue así como surgió y fue así como se fue empoderando, ¿no?
y las redes sociales nos sirvieron mucho, ¿no? Recuerdo que nos acompañaste un par de años y creo que, digamos, pues bueno, ¿no? Y para cerrar esta tu pregunta, ¿no? El año pasado tuvimos la participación de un grupo de sicuris, no sé de dónde apareció, pero estuvieron ahí, ¿no es cierto?, con el ritmo de los ayarachis, estuvieron con los ritmos el 27 de junio de Puno, que es la música clásica, ¿cierto? Y entonces creo que fue creciendo y este año va a significar, creo, una mayor participación, pero lo importante es que los muchachos de antropología se empoderaron, que es algo nuestro, ¿no? Que es la forma en que debemos de mirar, digamos, el contexto de hoy. Sí, pues enseñamos mucha filosofía, enseñamos mucha ideología, pero a veces dejamos de lado el tema andino, ¿no? Oye, la etnomatemática, la etnolingüística, la etnocomunicación, el etnoambiente, o sea, seguimos pensando, mira, y a veces contribuimos, ¿no? O sea, nosotros tenemos la academia y la academia debiera convertirnos, no voy a utilizar la palabra militante, ¿no es cierto?, de la cultura andina, porque finalmente tú eres cusqueño, yo soy de Puno, ¿no es cierto?, debiéramos ser mucho más agresivos, ¿no es cierto?, en esta redefinición de quién soy y hacia dónde voy y cuál es mi contribución como antropólogo en el contexto de hoy. Claro, y en esa lógica de institucionalizar esta celebración, ¿no? También surge una apuesta en cómo no perder esta apuesta que realmente significa como la renovación del agradecimiento a la tierra, ¿no? A las montañas, pero a su vez para que pueda un poco no caer en lo que ha sido en cierta medida otro tipo de celebraciones, ¿no? Que surge desde una iniciativa, tiene una acogida y después de eso empieza a convertirse mucho más en una festividad donde muchas de las personas participan y no existe o en cierta medida se va más por el goce que por la misma acción identitaria, ¿no? Entonces, en esa medida, qué debe de significar participar en un Año Nuevo Andino? Es decir, ¿cuáles son los valores que mueven a las personas para que pueda ser algo articulador, como mencionas, algo convocante, que no solo está arraigado solo a lo de Ayacucho, sino que hay sicuris y próximamente quizá vamos a tener a personas desde otras partes de identidad que van a ser también como un elemento confluyente. Mira, quizá lo que debiéramos nosotros como academia es estar claros con un discurso, ¿cierto? Nosotros estudiamos la cultura, ¿ya? Somos parte de la cultura, pero cuando estudiamos la cultura, creo que a veces nos sentimos ajenos y no somos parte. O sea, hablamos de lo andino, pero no somos andinos, ¿no? Oiga, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, una de estas entrevistas, pero enteramente en quechua o aymara. Sería fabuloso, ¿no? Porque una cosa es decirlo en español y una cosa es decirlo en tu lengua materna o originaria, ¿no? Entonces, pero esta actividad debe servirnos para entender que no somos parte de esa cultura occidental llegada acá, impuesta acá, ¿no es cierto?, a través de una adhesión sin querer queriendo, como diría algún cómico, ¿no? O sea, debiera ser una adhesión militante y debiera ser una adhesión, pero con la práctica, ¿no es cierto? Oye, del ser como yo, ¿no es cierto? El ser como yo implica, ¿no es cierto?, que debo ser un hombre de servicio, ¿cierto? No importa quién sea. Del ser como familia, mi familia debe ser un ejemplo y debe ser el primer espacio donde yo construyo no solo solidaridad, sino tolerancia, ¿no? Y como sociedad, ¿no es cierto?, debo ser capaz de ser intercultural. Entonces, en estos tres niveles, si yo afirmo, ¿no es cierto?, eso en los estudiantes, creo que he ganado mucho porque a veces yo recuerdo que cuando llegué, los chicos que venían, pues, no sé, por ponerte de Saurama, ¿no? Oye, tenían vergüenza de decir
que el papá que tenían vestía pues a la usanza de la zona, ¿no? O que la mamá venía pues con ataviada de ropa multicolor, ¿no? Hoy, por ejemplo, eso se ha vencido, ¿no? Nosotros acabamos de terminar un ciclo de actualización, ¿no? Donde 89 nuevos jóvenes pasan a ser licenciados en antropología social. Oye, y ha dado gusto que los chicos vengan, ¿no es cierto?, con su familia sin vergüenza alguna. Y creo que es parte de esto, ¿no es cierto?, de empoderar la cultura. Y la cultura no se empodera, ¿no es cierto?, con discurso. La cultura se empodera, ¿no es cierto?, con práctica y se empodera con ejemplos, ¿no? Yo, profesor, ¿cierto?, yo miembro de la academia, ¿no es cierto?, tengo que mostrarlo, ¿no es cierto?, pero tampoco tengo que hacer alegoría, y tampoco tengo que hacer, como diría otro cómico, chiste de las prácticas culturales, ¿no? O sea, es común escuchar acá, ¿no? Las personas cuando a veces te encuentran, ¿no? Te saludan en quechua. Y yo normalmente les contesto en otro idioma que quizá no conozca, ¿no? No es el espacio. Y yo creo que los espacios hay que saberlos respetar y hay que saberlos conquistar. Entonces, estas actividades y muchas otras, ¿no es cierto?, tienen que servirnos para reafirmar nuestra condición de pertenencia a la cultura, ¿no? Ahora, como decía Enrique Urbano, eso de la cultura andina habría que discutirlo, porque eso es más académico, ¿no? Porque lo claro está que los quechuas son quechuas, los aymaras son aymaras, los guaraníes son guaraníes y los grupos amazónicos, cada uno, son cada uno. Pero reafirmo, esto debe de permitir, ¿no es cierto?, que no solo en el discurso, sino en la práctica diaria nos conduzca, ¿no es cierto?, a reconsiderar que eso que los españoles quisieron borrar no lo han podido hacer ni siquiera en 5 siglos, ¿no? Porque ahí está el tema educativo, la, la etnoeducación. Oye, tiene tantas cosas, ¿no es cierto? Hoy sigue en debate si L1, digamos, es solo hablar una lengua o dos o tres, ¿no? Oye, la etnomatemática, en el quechua o en el aymara, la numeración termina en el 9, no es a 10, porque el cero es cero, vacío, ¿no es cierto? Oye, no sé, la etnoarquitectura, oye, los puentes se desploman, qué curioso, ¿no? Y los puentes que se hicieron hace 500 años siguen ahí mirándonos, ¿no? Y seguimos tomándonos fotografía con ellas, ¿no? ¿Qué pasó? Que la academia no les sirvió a estos amigos de la ingeniería para hacer cosas. Oye, solo una cosa final, ¿no? Oye, sabemos que vivimos en un país donde el niño, la niña y todos los cambios climáticos siempre se han presentado. Por eso es que las viviendas, ¿no es cierto?, se hacían en las zonas altas. Mira, mamá, tú cualquier, digamos, centro citadino que aglomeraba población de periodos anteriores. Machu Picchu, para ponerte un caso, ¿no? O sea, está pues en zonas altas, no está en zona ladera ni zona baja, porque siempre hubo lluvia, siempre hubo los fenómenos que tenemos. En estos momentos en Ayacucho estamos en una lluvia. Si uno recuerda, sí, sí ha habido lluvia. Y eso es parte de ese cambio, ¿no? Y querer decir que no, las cosas tienen que ser intactas, no, pues las personas y los fenómenos sociales, la cultura, los aspectos sociales, las cuestiones religiosas cambian. Claro, y creo que la apuesta también es traer prácticas culturales a un espacio que ha sido entendido y vista como un lugar académico, en cierta medida también arraigado a una formación de distinción, de distinguirse entre los que son del pueblo y los que tienen determinado capital académico. Y ya para ir cerrando, ¿no? En esta apuesta de militancia hacia ser quechua, ser aymara y otras tantas identidades, en el marco del bicentenario, ¿cuál debe ser nuestro rol, no solo como academia, tampoco solo como personas, sino para poder enfatizar mucho más justamente en esta necesidad de que debe haber mayores espacios de reivindicación, de autoidentificación étnica
y a su vez también de políticas culturales que puedan darnos un poco el norte de definirnos, ¿no? Quiénes somos y cómo aún nuestra cultura milenaria con transformaciones, adecuaciones, sigue presente. En este panorama y en el marco del bicentenario de la batalla de Ayacucho, ¿cómo observas estas políticas, estas manifestaciones o estas apuestas que está existiendo en la región? A ver, yo admiro mucho a los otavalos del Ecuador, que son los tipos más duros de mantener su cultura firme, ¿no es cierto? Hablan su quichua, ¿ya? Y sus prácticas culturales son bien fuertes, ¿no? Desde la vestimenta, ¿no? Alguno me decía, pero no, esa vestimenta se parece a alguno de los europeos, a Robin Hood. Puede ser, ya, puede ser, ya. Pero lo cierto es que, digamos, el hombre otavalo va a la universidad con su trenza y no tiene ningún problema. Y la universidad ha aceptado que esta persona vaya con su trenza y vaya con su ponchito, ¿no? Igual con la mujer, ¿no? En Bolivia, en la San Andrés, hoy van las mujeres con las polleras largas, con el sombrero y con la manta, ¿no? En Chile, en la Universidad Arturo Prat, hubo la intención, no tengo información ya, pero hubo la intención de hacer la carrera de pedagogía aymara, ¿ya? Y quienes se sentían aymaras iban a la usanza de la vestimenta de los aymaras y todo el rollo del discurso era en aymara. El problema es que creo que el proyecto llegó hasta el tercer año y ya no había personas con la especialización para enseñar algunas materias, ¿no? Y en Perú, en el caso de LIRCAI, la UDEA, fue un proyecto, yo creo que se hizo para enseñar en quechua eh, las carreras de educación, agronomía, minas, ¿no? Claro, no tuvimos personas que tuvieran el dominio del quechua y, bueno, ese proyecto terminó, ¿no? Y, bueno, hoy se enseña en español, y claro, se lleva curso de quechua 1, 2 y 3 y 4, creo, ¿no? Pero en el fondo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la tarea en este bicentenario? Reafirmarnos, unir, hacer los intentos como los que estás haciendo, ¿no es cierto? Utilizar las redes para decir, estoy acá, somos nosotros, somos aymaras, somos quechuas, somos guaraníes o somos quienes fueran, ¿no? Entonces, ahí debiera jugar un rol importante la academia, pero la academia por sí misma debe ser entusiasmada por nosotros los maestros, ¿no? Y esa es una primera acción. Y una segunda acción creo que debiéramos hacer, entiendo que perteneces al Colegio de Antropólogos y este programa es el Colegio de Antropólogos. Oye, hay que empezar a publicar en quechua, pues es tan difícil escribir. El quechua, Ayacucho Chanca solo tiene 18 sonidos, 15 consonantes, 3 vocales, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que no, ya ese debate hay que dejarlo, ya. En el Cusco dice que es más, menos, ya, pero hay que escribir. En el Ecuador yo he visto con mucho entusiasmo, con todas sus falencias, publicaciones en quechua, libros en quechua. En Bolivia tú tienes libros en quechua, libros en aymara. En Chile tienes publicaciones en aymara. En Argentina, en torno a Jujuy, tienes publicaciones en quechua, tienes publicaciones en aymara, ¿no? Y bueno, y acá en Perú, o sea, eso es lo que nos falta. Seguimos siendo, como población andina, una población ágrafa. Claro, se escribe en español y se escribe muy bonito, ¿no? Las publicaciones están hechas en todos los niveles y creo que han alcanzado, digamos, los niveles que se esperaba, ¿no? Pero ¿y en quechua? Yo recuerdo que, si mal no recuerdo, en el 2003 me atreví a hacer un capítulo de una tesis en quechua y la recomendación del jurado fue, por favor, su traducción del texto.